Mi nombre es Gonzalo, formo parte del Consejo para el Cambio Estructural, que es un ámbito creado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el objetivo de, es un espacio para reflexionar sobre las transformaciones de la matriz productiva argentina necesarias a largo plazo, y para identificar las políticas públicas adecuadas para ello, ¿no? Bueno, en el marco del Consejo, como venía comentando Fernando Porta, se hicieron una serie de investigaciones, una de las cuales es sobre el sector de la electromovilidad. Esta investigación la realizó Fernando Porta junto con Matías Ugoy, Gustavo Baruch y Federico Dulcich, ¿sí? Bueno, ellos van a ser los primeros en exponer este trabajo. Es un trabajo que tiene por objetivo realizar una primera valoración sobre las posibilidades de nuestro país de insertarse como productor en el paradigma de la propulsión eléctrica. Bueno, luego de esta primera exposición va a hablar Alejandro Bustamante, que es distribuidor de Zero Electric. Zero Electric es una empresa que se dedica a la fabricación nacional de cuadriciclos eléctricos. Y finalmente va a hablar Julieta Lustó. Ella es economista de la UBA, especialista en economía política por la Flaxo y actualmente es subsecretaria de Industria en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Bueno, al finalizar la exposición, la idea es dar algunos minutos para poder hacer algún intercambio, para que haya preguntas. Pero bueno, hasta ese momento les voy a pedir que mantengan los micrófonos apagados para evitar interrupciones. Y después quienes quieran intervenir o quienes quieran hacer alguna pregunta, pueden escribirlo en el chat y bueno, ahí les damos la palabra para que haya un intercambio, pero eso, bueno, recién, luego de las 3 exposiciones. Así que bueno, muchas gracias. Fernando. Bueno, gracias, Gonzalo. Lamento el ruido de fondo que se debe escuchar, no estaba previsto que lloviera. Es una de las cosas que a veces perturban estas reuniones a distancia. Esperemos que pase relativamente pronto. Como les comentábamos recién, este es un trabajo que hicimos en el marco del Consejo de Cambio Estructural. Trabajaron conmigo Federico Dulcich, que es investigador del CONICET, con asiento en la Universidad Tecnológica Nacional, sede Pacheco. Matías Ugoy, ingeniero, en este momento en la Universidad Politécnica de Cataluña, y Gustavo Baruch, también investigador de la Universidad Nacional de Loma de Zamora y del CIECTI, colega mío en el CIECTI. Voy a compartir con ustedes, si esto funciona bien, la presentación. Supuestamente en este momento debería estar, simplemente confírmenme eso, por favor. Sí, Fer, se ve. Ok. Bueno, entonces, en realidad esto partió de algunos debates iniciales en el Consejo, teniendo claro que el paradigma de la propulsión eléctrica más tarde, más temprano, va a madurar y va a terminar de instalarse en la Argentina. Y la idea era discutir algunas opciones y tener un panorama, por lo menos un panorama inicial, juntar algunos elementos para poder evaluar la posibilidad de que Argentina se incorpore como productor en ese paradigma, y digamos así, y no solo como un usuario, como va a ser el caso de la mayoría de los países del mundo, digamos, ¿no? Está claro que los productores tanto de vehículos como de componentes vinculados al powertrain y a la impulsión a través de energía eléctrica bajo distintas modalidades van a ser relativamente pocos países. Y el punto es ver si Argentina, que tiene una tradición por un lado en la industria automotriz, claramente, y en las industrias en general de vehículos, por una parte, y por otro lado que también tiene una tradición científica, una tradición de investigación,
en algunas tecnologías que son propias o que son afines al paradigma eléctrico, tiene alguna opción de insertarse como un productor de partes, de componentes, de vehículos completos, etcétera, etcétera. En principio, para nosotros esta discusión arrancó, en cierto sentido, motivada por una parte de la cadena de producción de la propulsión eléctrica, digamos, ¿no? Bueno, si Argentina tiene reservas importantes de litio, el litio es uno de los componentes centrales de las baterías, y por lo tanto, bueno, ¿qué posibilidad hay de que eso implique una cierta ventaja competitiva de la Argentina para vincularse al paradigma de la propulsión eléctrica? Esa fue un primer disparador de las discusiones en el Consejo, y a partir de ahí lo que resolvimos hacer es tratar de pintar un panorama global de cuál es la situación, las tendencias mundiales, tanto de la producción, los mercados, los jugadores principales, etcétera, como de las regulaciones en el amplio panorama de los vehículos eléctricos. Y ahí, claramente, y acá está Alejandro, que es un representante de esos segmentos, digamos, claramente esto no se trata solo de lo que tiene que ver con automóviles, digamos, o similares a automóviles, sino que hay todo un extenso panorama de lo que se suele llamar micromovilidad eléctrica, que va desde las bicicletas hasta los vehículos en la jerga llamados de L7, digamos, que es el tipo de vehículos, en todo caso, que en este momento empresas como Zero Electric están tratando de introducir en la Argentina. Entonces, el trabajo que nosotros hicimos tiene este recorrido, el informe que nosotros hicimos tiene este recorrido, un panorama sobre la micromovilidad, un panorama sobre los automóviles, pickups, camiones, etcétera, de propulsión eléctrica, un panorama sobre las políticas predominantes en particular, y como vamos a ver enseguida, hay políticas por el lado de la oferta, es decir, de incentivos a la producción del total o de componentes, pero también muchas políticas a nivel de la facilitación del uso, digamos, políticas por el lado de la demanda, en donde las cuestiones ambientales juegan un rol importante como un driver, como una presión, digamos así, sobre las tendencias. Miramos un poco cómo están ese panorama de las regulaciones en América Latina y alguna idea de las incipientes tendencias en términos de mercado y producción en algunos países latinoamericanos, en particular los más grandes. Y el trabajo termina con algo que a nosotros nos parece bastante novedoso, porque es un intento, de algún modo, de evaluar cuáles son algunos aspectos económicos y tecnológicos que definen o pueden definir, digamos, o en todo caso ayudarían a definir la posibilidad de Argentina de meterse como productor en ese paradigma. Esa es más o menos la extensión y el alcance del trabajo. Nosotros partimos de una idea que nos fue muy útil, que es un intento de entender de algún modo cuál es el ritmo de incorporación del paradigma eléctrico a nivel general. Y esto depende de varias cuestiones, hay varios factores, digamos, que influyen sobre el ritmo de electrificación, sobre la curva de electrificación, que en cierto sentido muestra para distintos tipos de vehículos un distinto escenario, digamos, en donde el paradigma eléctrico se vuelve predominante o por lo menos importante en términos de las tendencias de mercado, digamos, ¿no? Y acá hay varios elementos que configuran esta cuestión. Por un lado está el tema del costo, digamos, aquí el costo principal, la diferencia de costo principal tiene que ver con la tecnología de las baterías y los componentes del powertrain. No hay que olvidarse que en promedio, en distintos tipos de vehículos, el powertrain es alrededor, un poco más, un poco menos, del 50% de un costo de un vehículo llamado eléctrico. Entonces, como sea, en cierto sentido, la tendencia de la tecnología y en particular la tendencia al abaratamiento del costo, que es una tendencia muy agresiva en los últimos 10 años, digamos, aproximadamente el costo de la propulsión eléctrica viene bajando a un ritmo del 8% al año, en promedio, y se prevé que esto siga siendo así, esto basado no solo en las mejoras tecnológicas, sino en nuevas dimensiones de escala, etc. Por supuesto, hay otras consideraciones que tienen que ver con la autonomía que puede tener la carga de un vehículo de estos. No es lo mismo
una batería para una bicicleta que una batería para una pick-up, digamos, y eso supone también autonomías de distancia distinta, y por lo tanto eso está muy asociado a las infraestructuras y a las modalidades de la carga. Este es otro factor que impacta sobre la curva de electrificación. Por supuesto, las regulaciones, yo les decía hace un ratito que una parte importante de la presión viene por el lado de las regulaciones ambientales, en particular por las regulaciones sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, digamos, aunque en algunas ciudades se suman a esto regulaciones sobre contaminación sonora, sobre contaminación de micropartículas, etcétera, digamos, y entonces aquí también, en función de la velocidad con que estas regulaciones se vayan adaptando, esto también va a presionar de algún modo sobre la nueva configuración de la demanda y probablemente de la oferta. Y por otro lado, asociado al paradigma eléctrico, empiezan a aparecer también algunas nuevas modalidades, algunos nuevos patrones de uso que van generando también modalidades de negocios relativamente diferentes, digamos, el abandono progresivo, una tendencia al abandono progresivo por cierta preferencia por el vehículo individual, y entonces la aparición de modelos de negocios vinculados a los vehículos compartidos, etc. Todo esto tiene que ver, impacta de un modo u otro sobre las curvas de electrificación. Y en un panorama muy, muy general, digamos, uno, más o menos, acá hay estimaciones, no son nuestras, son estimaciones que tomamos nosotros de las fuentes principales, en particular de la Agencia Internacional de Energía o de consultoras como Bloomberg, etcétera, etcétera, pero en líneas generales se prevé que en la micromovilidad el panorama avance relativamente rápido, digamos, porque hay eventualmente menores costos tecnológicos, también porque hay un menor rango de distancias cubierto por estos vehículos, puede haber una mayor facilidad de carga de la batería, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones pueden acelerar la incorporación del parque eléctrico en este tipo de vehículos. Probablemente en el caso de los buses urbanos y los utilitarios livianos, no tanto por cuestiones tecnológicas, digamos así, sino más bien porque ahí probablemente hay decisiones centralizadas a nivel de gobierno que le dan un informe mayor a las políticas ambientales, y entonces probablemente flotas que tienen que ver con concesiones o con servicios directamente prestados por el Estado público, probablemente también estén sujetos a una curva de electrificación mayor. Y finalmente se prevé que para el año 2030, 2035, en el caso de automóviles, digamos, la curva de electrificación aproximadamente esté en el orden del 12-15% de los automóviles. Por supuesto, estamos hablando en promedio. El panorama a nivel de las regiones es muy distinto. Está claro que en Asia el paradigma avanza bastante más rápido. En Europa probablemente en un nivel intermedio, y en América un poco más lento, digamos. Para nosotros fue interesante entender esto como un modo de ingresar a la cuestión. Yo voy a detenerme acá, le voy a pasar la posta a Fede, porque él va a comentar algunas cuestiones más en detalle sobre el tema de automóviles. Gracias, Fer. Ya vuelvo inmediatamente, no se preocupen. Dale. Ahí estamos. Bueno, la idea es presentar algunas tendencias de mercado y producción, sobre todo en el segmento de vehículos livianos y de automóviles en particular. Acá lo que vemos en el gráfico de la izquierda es tanto las ventas como la producción de vehículos eléctricos tomó un impulso muy importante, ¿no?, en la última década, desde la crisis del 2009. Y eso mucho tuvo que ver con que los programas de promoción que se implementaron en el contexto de la crisis internacional de 2009 incluían condicionamientos sobre temáticas ambientales y de contaminación del aire en las ciudades, como mencionaba Fer, por lo cual se empezaron a poner ese tipo de condicionamientos para asociarlo a los beneficios y a los incentivos que se daban en estos programas, tanto en Estados Unidos como en China, como en otras regiones. Eso fue un impulso bastante importante para la difusión de la electromovilidad. Como vemos, el parque automotor de vehículos eléctricos, que en este caso están funcionando los 100% eléctricos a batería y los que son híbridos, pero los híbridos enchufables, llegaron para el año pasado a los 7 millones de unidades, con unas ventas que superaron los 2 millones de unidades. En este contexto actual de la pandemia, incluso los vehículos eléctricos estarían ganando market share, porque lo que está pasando es que están cayendo sobre todo las ventas de convencionales, y las ventas de automóviles eléctricos híbridos se están manteniendo,
en base a incentivos fiscales bastante importantes que después voy a detallar un poco más. En ese recorrido uno puede ver dos momentos, digámoslo así, de la participación de los distintos países en este mercado de vehículos eléctricos, donde primero predomina Estados Unidos y luego toma el liderazgo China, ¿no? Y Estados Unidos comienza un lento, digamos, pierde posicionamiento dentro de este mercado a nivel global. Después vamos a ver por qué eso en parte también está asociado con que se empezaron a mitigar o a no renovar incentivos para la transición a los vehículos eléctricos en el contexto del gobierno de Donald Trump. Cuando vemos las principales empresas, digamos, los principales productores en el segmento de automóviles eléctricos, encontramos que son Tesla, una empresa muy, muy conocida, y después muchas empresas de origen chino que predominan en la producción y en las ventas de automóviles eléctricos. Esto marca una diferencia bastante importante con respecto a los vehículos convencionales, que si uno hiciera un ranking encontraría liderando empresas como Toyota y Volkswagen. Bueno, acá están posicionadas las empresas chinas de una manera muy importante, junto con el predominio ya mencionado de Tesla, y también son de las empresas que más crecieron en los últimos años. A ver, Fer, si podemos pasar a la otra. Ahí está, gracias. Lo que hay que decir al respecto es, para China, digamos, toda la transición a la electromovilidad, como mencionaba Fer, está muy motivada por objetivos tanto de cambio climático, o sea, de reducir las emisiones de dióxido de carbono, como de reducir la contaminación del aire en las ciudades. Para China en particular, la transición también es una oportunidad para posicionarse en un mercado de bienes industriales que todavía no ha podido hacer un pie muy importante. A pesar de ser el principal productor de autos a nivel global, de vehículos a nivel global, sus empresas todavía no lograron globalizarse como se globalizaron las empresas de origen occidental o las empresas japonesas, ¿no? Entonces, lo que está tratando de hacer China es empujar el paradigma y a la par posicionarse como en el liderazgo del paradigma, cosa que si se consolida la transición a vehículos eléctricos, eso también lo catapulte al liderazgo en el segmento automotriz. En ese sentido, China y Estados Unidos son, digamos, son dos casos que se salen del promedio, de la tendencia promedio entre nivel de ingreso y penetración de los vehículos eléctricos en el mercado. En el caso chino, esa penetración es muy alta, es un mercado muy grande de vehículos eléctricos, a pesar de ser un país de ingreso medio, digámoslo así, a nivel internacional, y Estados Unidos, a pesar de ser un país de un ingreso muy alto, todavía la penetración de vehículos eléctricos es muy baja. Estados Unidos es un mercado que tiene una tasa de motorización, o sea, una cantidad de vehículos por habitante muy, muy elevada, pero todavía el paradigma eléctrico tiene mucho por ganar en ese mercado, ¿no? Dado su nivel de ingreso. Y este gráfico, más en general, ¿qué es lo que nos muestra? Bueno, una tendencia entre nivel de ingreso de los países y la penetración de los vehículos eléctricos en cada uno de esos mercados. Y lo que vemos es que todavía una penetración importante de vehículos eléctricos está asociada a países de altos ingresos, ¿no? Y esto tiene que ver con que todavía presenta cierta brecha de precio con respecto a los vehículos convencionales, que o demandan incentivos fiscales que requieren bastantes recursos, o demandan consumidores de altos ingresos que los puedan afrontar, ¿no? Pero esto, como comentaba Fer, está cambiando rápidamente, ya que se están reduciendo los costos de producción de los vehículos eléctricos y se proyecta que entre 2 y 4 años o 5 pueden llegar a converger con los vehículos convencionales. Sin embargo, como vemos ahí, un market share de 2.5% está asociado a un PIB per cápita de $45.000, que a nivel internacional es un PIB per cápita muy alto, ¿no? Y otro de los países que también son excepcionales en este sentido son los países nórdicos, que tienen una penetración de vehículos eléctricos muy elevada. A ver, Fer, si podemos pasar una más. Gracias. Para el caso de autobuses, nosotros lo que hicimos fue identificar el comercio internacional. El segmento de autobuses eléctricos es bastante particular porque está en un 90-95% concentrado en China, tanto la producción como las ventas. O sea, China es el gran productor de vehículos, de autobuses eléctricos, con una producción casi exclusivamente volcada a su mercado interno.
Ahí predominan dos empresas que son Yutong y BYD. Sin embargo, eso después no se refleja tanto en su comercio exterior de autobuses eléctricos porque, como les decía, está principalmente orientada al mercado interno, esa producción. Lo que nos sirvió de hacer este análisis del comercio internacional de los autobuses eléctricos es identificar otros países que son proveedores a nivel internacional de estos autobuses y a partir de ahí ir identificando a las empresas que están por detrás de esas exportaciones. En el caso de Estados Unidos hay una empresa de origen californiano que es Proterra. En Estados Unidos otro de los jugadores importantes es BYD. Yo les comenté que en general en autos las automotrices chinas todavía no globalizaron su capacidad de producción. BYD, para el caso de los autobuses, ya está teniendo plantas en otros mercados y es un jugador importante en el mercado estadounidense. En el caso de Canadá encontramos 3 empresas también que tienen producción de autobuses eléctricos y exportan principalmente al mercado estadounidense. En Polonia hay un caso bastante paradigmático de una empresa que se llama Solaris, y en Bélgica está BL, que es una empresa igual de origen de los Países Bajos, pero que su planta productiva de autobuses eléctricos está ahí en Bélgica. Después tenemos en los países europeos, son los principales demandantes, digamos así, los principales importadores, y donde se acumula el stock de estos autobuses eléctricos por fuera de China, digamos así, países como Francia, Reino Unido o los mismos Países Bajos son países importadores importantes de estos autobuses eléctricos. Pero bueno, acá no hay que perder de vista que el gran mercado y el gran volumen de producción está en China. Fer, si puede ser una más. Bien. La infraestructura de recarga en la literatura se suele asociar como uno de los determinantes, ¿no?, de que aumente el market share de vehículos eléctricos, ¿no? Uno es el nivel de ingreso y los incentivos para cubrir la brecha de precio entre los vehículos. El otro es la infraestructura de recarga. En ese sentido hay que remarcar los vehículos eléctricos no solo se recargan en una estación de recarga eléctrica, sino que se pueden recargar en los hogares, con equipos especiales, o en los lugares de trabajo, ¿no? Entonces, no es taxativo. Eso depende mucho de qué tipo de urbanización tenés y qué intensidad de edificios tenés dentro de la urbanización, ¿no? Si vos tenés muchos edificios y menor capacidad en los estacionamientos de poner esta infraestructura de recarga, tanto a nivel doméstico como a nivel laboral, vas a ser más dependiente de la infraestructura de recarga pública. Y ahí lo que vemos es el jugador por excelencia que se destaca es China, y luego vienen el resto de los jugadores. Como les mencionaba, no siempre es un determinante tan importante, porque, por ejemplo, el caso de Noruega, que es un país donde el market share de vehículos eléctricos es muy alto, el más alto a nivel global, cercano al 50%, sin embargo, la infraestructura de recarga no está tan extendida, porque ahí se usa mucho más la recarga a nivel domiciliario y la recarga en los lugares de trabajo. La literatura lo que dice, sobre todo para los países pioneros, es en este tema puede haber una falla de coordinación, digámoslo así. Las empresas productoras de vehículos eléctricos no producen porque no hay infraestructura de recarga, los que tienen que invertir en infraestructura de recarga no invierten porque no tienen el parque automotor que les demandaría esa energía eléctrica. Entonces es muy importante ahí de parte del Estado coordinar los dos procesos de inversiones. En el caso chino está muy claro porque además de todos los incentivos que pone en los dos sectores, digámoslo así, hay muchas de las empresas automotrices y muchas de las empresas de infraestructura que son propiedad del Estado chino o donde el Estado chino tiene participación accionaria importante, con control muchas veces. Bien, a ver, Fer, una más. Acá la idea es, lo que hicimos fue hacer un paneo sobre las políticas, digámoslo así, que incentivan esta transición a vehículos eléctricos. Como les decía, las grandes motivaciones son el tema del cambio climático y el tema de la contaminación en las ciudades, y países como China que aprovechan para hacer política industrial, digámoslo así, en esta transición y posicionarse en un segmento industrial muy importante. A nivel regulatorio están los parámetros de economía del combustible y de las reducciones de gases de efecto
invernadero o de los gases que generan contaminación urbana, como el material particulado, que cuanto van siendo más exigentes son cada vez más difíciles de cumplir por parte de los vehículos de motor a combustión interna. Entonces, eso fuerza la transición a híbridos y después a vehículos 100% eléctricos. Por el lado de la oferta, lo que tenemos son, sobre todo acá estoy centrándome en los países pioneros, digamos así, Estados Unidos, Unión Europea, Japón y China. Lo que tenemos en esos países son incentivos y financiamiento muy importante a la investigación y desarrollo, incentivos a toda la cadena productiva de los vehículos eléctricos, sobre todo en las baterías, que es uno de los componentes más importantes del powertrain eléctrico. Y en el caso, sobre todo de China, hay un sistema con objetivos de producción para las empresas de vehículos eléctricos dentro de su mix de producción total de vehículos, que lo que hace es asignarle como créditos a los vehículos eléctricos, tienen que cumplir un X% de producción de todos estos vehículos electrificados, incluyendo también los de hidrógeno. Y cuanto el vehículo tiene mayor densidad energética en la batería, mayor autonomía, o tiene un grado de electrificación mayor, digamos así, es un 100% a batería, se le otorga un crédito mayor, por lo cual puede llegar a cumplir ese objetivo de producción más fácilmente. Si lo excede, incluso hay un mercado donde puede venderle esos créditos excedentes a empresas que no logran cumplir los objetivos. Federico, discúlpame la interrupción, solamente para recordar 10 minutos más o menos de la exposición y... Entre todos, sí. Dale, sí. Ya termino mi parte y le paso a Mati. Con la interrupción. Dale. Y por el lado de la demanda, como les mencioné, hay financiamiento a la demanda privada para cubrir la brecha de precios, incentivos al uso, acceso preferencial a la infraestructura, y sobre todo para el transporte público juegan un rol muy importante las condiciones en las licitaciones y en las compras y las contrataciones públicas, tanto en transporte público como en flotas en general. A ver, Fer, una más, gracias. En los países latinoamericanos las regulaciones son similares, pero tienen mucha menos intensidad. Por ejemplo, en Sao Paulo, los objetivos que se pusieron para reducir las emisiones tuvieron un muy bajo cumplimiento. En la Argentina, los autobuses se manejan con la norma Euro 5. Santiago de Chile es la excepción porque tiene la Euro 6 del 2018 y eso impulsó mucho la llegada de autobuses eléctricos en la ciudad. Los incentivos a la investigación y desarrollo y a toda la cadena productiva en la región son muy bajos. Una de las políticas que más se utilizó fueron la de armar cuotas de importación sin arancel o con arancel reducido, que eso lo que permitió fue la entrada de estos productos en el mercado, pero no es un incentivo, digamos así, para una transición a posicionarse como un productor dentro del paradigma. Y los incentivos a la demanda, más que subsidio para cubrir la brecha de precios, estuvieron vinculados también al acceso preferencial a la infraestructura, a las compras públicas y a las licitaciones en el caso del transporte, y a alguna exención impositiva, sobre todo en el caso chileno. Una más. En el caso de Argentina, para hacerlo rápido, la infraestructura todavía está muy poco desarrollada y menos integrada, digámoslo así, hay iniciativas bastante fragmentadas. Una de las principales políticas que se adoptó fue la cuota de importación sin arancel, que primero se implementó para las empresas automotrices que estaban acá con capacidad productiva, después se amplió también para las importadoras, y hubo una cuota parecida para el caso de autobuses eléctricos, solo que acá el arancel 0% se asoció a un plan de producción. En el mercado argentino, en ese contexto, el lanzamiento de vehículos eléctricos, sobre todo dado la baja infraestructura y la falta de incentivos, hubo pocos lanzamientos de vehículos, principalmente híbridos, y eso está más asociado al tema de infraestructura. Hay una producción de origen nacional de los City Cars, de los L6, L7, que después va a hablar Bustamante, seguro bien en detalle, y hubo anuncios de inversión para el segmento de autobuses eléctricos asociados a estos incentivos que les mencioné
de la cuota con un plan de producción. Ahora le paso la palabra a Mati, así va a fondo con cada uno de los segmentos y los componentes y para detectar las oportunidades. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Vamos rápido, creo que queda poco tiempo. La idea acá es focalizarnos en esta matriz donde damos una idea de priorización por segmento y por componente para lo que es la cadena de valor de la electromovilidad. Entonces, primero me gustaría focalizarme en la primera fila, que sería la cadena de valor de electromovilidad, ¿no? ¿Y en qué consiste cuando hablamos del paradigma de la electromovilidad? Los coches siguen siendo coches y básicamente lo que cambia es el powertrain, que es la forma en que los hacemos que se muevan. Entonces, por un lado partimos de las baterías. Cuando hablamos de baterías hay dos componentes principales. Tenemos las celdas, que para entenderlo pueden tener formas de pouch, cilíndricas o lo que sea, pero es como si fuesen muchas pilas AA juntas, ¿sí? Un patinete puede tener 50, una moto 500, un auto puede tener 5000. De esos órdenes estamos hablando, poner muchas pilas juntas. Arriba de eso va una agrupación de estas celdas en módulos o packs, ¿no? Un patinete puede tener un único módulo, una moto puede tener 1, 2 o 3 módulos y un auto puede tener ya escalas mucho más grandes de módulos. Es como agrupamos estas celdas individuales ya en una cajita, ¿sí? Donde tenemos todas estas celdas juntas. Después tenemos el famoso BMS, ¿no? Estos son componentes nuevos que empiezan a aparecer con el paradigma de electromovilidad. Esto es lo que gestiona que todas esas pilas que tenemos empiecen a trabajar juntas y entreguen la energía. Básicamente el litio es peligroso, se puede explotar. Hay que controlar muy bien las temperaturas y distintas variables, que esto es una placa de un circuito integrado y un software que tiene que estar customizado en función de ese módulo que se va a montar en un vehículo. Con lo cual, si vamos a montarlo en una moto y tiene un determinado tamaño y una determinada cantidad de celdas, ese módulo tiene que estar adaptado y programado para esa cantidad de celdas en particular. Después viene el motor eléctrico es un motor mucho más simple que el motor a combustión. Básicamente es bobinado con imanes y no es una pieza de relojería como es el motor a combustión, que tiene cerca de 1000 veces o 2000 veces más partes móviles que un motor eléctrico. Después viene el controlador, que sería similar a lo que vimos del BMS, pero para el motor. Es un circuito integrado con un software que permite gestionar la potencia del motor. El cableado de los conectores, todos los componentes mecánicos que teníamos para transmitir energía en un coche, ahora pasan a ser cables eléctricos, ¿sí? Con lo cual tenemos muchas menos partes móviles, pero tenemos muchos más cables y cables que tienen que gestionar intensidades bastante más altas. Seguimos teniendo un vehículo completo, es decir, seguimos teniendo asientos, carrocerías, luces, etc. Y por otro lado está el cargador, es un componente nuevo que se agrega. En el caso de la micromovilidad, el cargador es un componente muy pequeño, como podría ser un cargador de notebook, pero ya cuando empezamos a hablar de vehículos más grandes, M1 en adelante, el cargador pasa a ser un activo en sí mismo, con un nivel de potencia que ahora vamos a ver que tiene cierto potencial en cuanto a potencial de internalización. Entonces, habiendo descrito un poco lo que sería la cadena de valor, vamos a focalizarnos en los distintos segmentos. Nosotros fuimos identificando en base a esta curva de electrificación, que es fundamental para no quedar descolocado con una política que el mercado después no responde. Es decir, uno podría estimular a día de hoy los vehículos pesados para larga distancia, pero hoy no hay un porcentaje de electrificación, está previsto por la IEA para el año 2030, un porcentaje de electrificación que justifique ese segmento. En cambio, vemos otros segmentos que ya hoy son 100% eléctricos, como es el caso de los monopatines, como es el caso de las bicicletas, obviamente, eléctricas, y una tendencia muy fuerte, en base a lo que comentaba Fer al principio, en ciclomotores, scooters y motos, ¿sí? Donde la IEA está hablando en torno al 40% de porcentaje de electrificación de nuevas ventas globales para 2030. Son porcentajes muy relevantes, obviamente. Y después está el mundo de los cuadriciclos. Todo esto estaría englobado en lo que sería la micromovilidad, ¿no? Desde monopatines, ciclomotores, scooters y cuadriciclos L6, L7. Dentro de esto, ¿qué vemos? A nivel de escala, para traccionar por sí mismos los monopatines o los ciclomotores, una fábrica de celdas, ¿sí? La fábrica de celdas tiene escalas de 8 a 15 gigawatt hora, que para que se den una idea, sería un equivalente de 30 millones de patinetes
o 3 millones de motos o 1 millón de cuadriciclos. Es decir, si no empezamos a agregar demanda de estos segmentos, no justificaríamos estas escalas que son competitivas con players, como mencionaba también Fede, BYD, Tesla, CATL, etcétera, que están trabajando en escalas muy grandes, y estas escalas van creciendo a su vez, ¿no? Hablamos de 8 o 15, pero ya hay fábricas que están en torno a los 35 gigawatt hora, que serían prácticamente el triple de estas cifras que les daba en cuanto a lo que es equivalente en vehículos de micromovilidad. Entonces, traccionar una fábrica de celdas con micromovilidad hoy tendrían que ser escalas muy grandes. Donde me gustaría focalizar ahora, por tema de tiempo, es en los verdes, ¿sí? En los segmentos que vemos que son los más atractivos para la internalización y donde ya hay casos de éxito a nivel mundial que están funcionando, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de armar los módulos y los BMS para segmento de L1, que serían los ciclomotores más sencillitos, hasta L3, que pueden ser motos de una determinada potencia, inclusive a nivel de cuadriciclos, sí que hay casos de éxito de ensamblado local de los módulos, es decir, traer las celdas, estas pilitas que dijimos de China u otro mercado, pero todo este valor agregado que es concentrarlo en un módulo, agregar un software, hacerle el control y generar un módulo, un battery pack, sí que vemos que se hacen escalas de en torno a los 7.000 motos año, por ejemplo. Concretamente hay fábricas en Italia como Ascol, Silence en España, que están haciendo este proceso de integración vertical. Concretamente, el vehículo eléctrico más vendido en España hoy es una moto, es eléctrica y es fabricada con un módulo ensamblado a nivel local, que es la moto de Silence. Vende más que los Tesla, vende más que el Nissan Leaf y que todos los otros segmentos de vehículos eléctricos. Por otro lado, las motos, no solo en curva de electrificación, sino en porcentaje de crecimiento de mercado, tienen proyecciones muy altas a nivel urbano, porque la logística de última milla, el motosharing e inclusive a nivel de vehículo privado, hacen que haya una tendencia creciente a todos los vehículos de micromovilidad en general, incluyendo a los monopatines, pero también para las motos particularmente. Después vemos que hay potencial también para la integración en lo que sería la parte de vehículo completo, porque, como dijimos, el hecho de ser una fábrica de motos eléctricas o de autos o de lo que sea, con un powertrain eléctrico no implica que haya que construir una fábrica de cero para fabricar motos eléctricas, ¿sí? Uno puede tener una línea de montaje que está fabricada, pensada para vehículos de combustión interna y adaptar los tactos o los puntos de montaje donde se concentra el ensamblado y el montaje del powertrain. Entonces, vemos que acá sí hay un potencial para el montaje de vehículos completos, cuadriciclo y motos, ¿sí? En el caso de cero, por ejemplo, serían la fila del L6, L7, estarían justamente en este color verde de ahí, donde toman componentes, pero hacen el montaje final de este vehículo completo, que tiene un nicho de mercado y también es un nicho de mercado creciente por considerarse vehículos urbanos y también, en base a lo que comentaba Fede, las políticas de reducción de emisiones se están focalizando a nivel urbano, básicamente porque hay 7 veces más muertos por contaminación, según la OMS, que por accidentes de tránsito a nivel urbano. Por eso es que se están poniendo políticas tan agresivas. De hecho, hoy, sí, perdón. Sí, no, ya estaríamos casi sobre el tiempo, así que okay. si podés... Perfecto, redondeamos con el chart, la slide que sigue, ¿no? Vamos directamente a la última para comentar un poco, ya nos salimos del mundo de la micromovilidad y nos metemos en el mundo de los buses, M1, pickups y vehículos pesados. Si querés, Fer, podés ir a la otra, es un poco más didáctica, creo que ahora no hace falta entrar en los detalles. Entonces, básicamente acá donde sí vemos que hay potencial es en el ensamblaje de módulos y sus BMS correspondientes a nivel de buses, básicamente porque van a ser un segmento que va a tener una electrificación muy rápida, ¿sí? En base a lo que comentaba Fernando. Y por otro lado, estos módulos y battery packs tienen que ser adaptados a ese vehículo, con lo cual son vehículos grandes donde la logística tiene un peso relativo importante y ese módulo battery pack se puede hacer a nivel local. Y por último, ya para terminar, vemos que hay un potencial muy grande en lo que sería la parte de cargadores, ¿sí? Cargadores para vehículos M1, que van a ser el grueso de los vehículos a cargar.
hay empresas, concretamente España tiene Ingeteam, Circontrol, Wallbox, que son empresas que están exportando cargadores a nivel mundial. Y por otro lado, el cargador es un activo asociado a un servicio, con lo cual a nivel local esto va a favorecer también toda la otra cadena de valor que está por detrás. Es decir, la instalación del cargador, el mantenimiento, la postventa, y los cargadores típicamente están conectados, con lo cual genera también una serie de servicios adicionales alrededor del cargador, por lo cual esto sí que es muy capilar y muy propio del mercado a nivel local. Esto sería un poco el pantallazo. No sé cómo estamos ahí con tiempos y ahora creo que viene la parte de Alejandro. Sí, Alejandro, adelante. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo voy a comentar un poco la experiencia que nosotros tenemos a lo largo de 30 años de comercializar vehículos eléctricos en Argentina. A fines de los 80 comenzamos siempre en 4 ruedas, con los carros de golf, dando no solo servicio de venta, sino también servicio técnico, y hemos desarrollado hasta repuestos en Argentina con gente que se dedica a ese rubro. Hace 5 años nosotros nos incorporamos como distribuidores a Zero Electric, el primer auto urbano argentino homologado en Argentina y en Sudamérica, y con nuestra experiencia comenzamos a trabajar en el tema de la venta privada a los sectores privados, porque todavía no estaba patentado cuando nosotros comenzamos a distribuir. Voy a comentar un poco la experiencia y dónde nosotros enfocamos y dónde la Argentina, creo, con nuestra humilde experiencia, puede ir insertándose en el tema de la movilidad. Y hemos vendido en el área privada cerca de 250 unidades. Yo creo que en Argentina autos eléctricos 250 no vendió nadie, de los cuales 11 se patentaron porque justamente nos agarró la pandemia. Nosotros terminamos de homologar en octubre del 2019 y bueno, nos quedó muy poco tiempo y después la pandemia para seguir, digamos, el proyecto que teníamos con el trabajo que había hecho nuestra empresa en conjunto con Fábrica de estos 5 años. Y nosotros, digamos, no solo trabajamos en lo que eran empresas, parques industriales, sino que empezamos a trabajar con las diferentes gestiones para incentivar a las reparticiones públicas, a los municipios, a que empiecen a utilizar estos vehículos. Y que, digamos, al principio había un poquito de resistencia, pero bueno, después empezamos a encontrar el modelo para explicarle dónde estaba la utilidad y qué beneficios tenía. Entonces, lo que tiene particularmente Zero Electric es que es un auto económico. Nosotros lo propusimos para lo que es control urbano, lo que es control policial, lo que es control de estacionamiento, incluso para movilizarse siempre dentro de una ciudad. Entonces, normalmente los municipios cuentan con Citroën Berlingos o partner para ese tipo de actividades, sin sumar las camionetas 4x4, siempre hablando de recorridas específicas en ciudad, no para grandes trayectos, ¿no? Entonces, comparado con ese tipo de furgón, tiene el mismo valor que Zero Electric, exactamente el mismo valor. Entonces, ahí tiene el primer punto. Cambia un vehículo por otro vehículo para hacer la misma actividad y recorrer exactamente los mismos kilómetros. No supera los 60 kilómetros. Zero Electric tiene una autonomía de 100 kilómetros. ¿Sí? Después íbamos a la segunda parte. ¿Qué era lo que tenía que hacer el municipio? Bueno, el municipio contribuir al cuidado del medio ambiente, bajar la huella de carbono, lo tenía con Zero Electric. La tercera parte, el costo mensual fijo. Entonces, el costo mensual fijo, aproximadamente cada 100 kilómetros, por lo que demanda este tipo de móviles, estábamos hablando de unos 30.000 pesos mensuales contra 10.000 pesos mensuales que gasta un Zero Electric. Estamos hablando de patente, seguro, lo que gasta normalmente un auto.
En este caso no tiene cambio de aceite, bueno, todo lo que ya sabemos de un móvil eléctrico. Esa partida de dinero, el municipio la puede usar tranquilamente para, que es lo que hacen las empresas, lo utilizan para otro tipo de necesidades. Y por último, era digamos, el beneficio de empezar a potenciar una empresa nacional, 100% nacional, no solo para ayudar a dar fuentes de trabajo, y ahí voy al tema de cómo se construyó Zero Electric, a dar fuentes de trabajo también a los autopartistas que están trabajando para asistir, digamos, a todo lo que es partes, repuestos y accesorios en el caso de Zero Electric. De todas formas, Zero Electric se construyó con un 80% de productos de repuestos nacionales, para facilitarle al usuario y pueda llegar a comprarlo en cualquier casa de accesorios más cercana o repuestos. El otro 20%, hay un 10% que se hace específicamente por determinados detalles y un 10% que se importa, que es el controlador de velocidad, el cargador y el diferencial, porque la batería se arma aquí en Argentina. El BMS por el momento se importa de China, porque bueno, son los mejores precios y tenemos todas las calidades, pero ya se está desarrollando aquí. Es decir que, según mi visión, hay también empresas de motos que ya están, que a pesar de que no son, digamos, no son nacionales, hay bicicletas que sí son nacionales, pero la Argentina a veces no cuenta con que el producto está homologado, y eso es muy importante, porque en principio se trabajaban con ordenanzas cuando no estaba la ley 32-2018 en enero del 2018. Pero eso ya se quedaron en algunos municipios. Yo creo que hoy hay que trabajar para que la Argentina se pueda insertar a bajo costo, sin tener que el Estado hacer grandes infraestructuras, y poder comenzar en la micromovilidad, a la categoría L. Entonces, con los monopatines, con los homologados, con las motos, que ya de hecho hay, y con los Citicar, que hoy está Zero Electric, y después habrá otros vehículos. No necesitamos estaciones de recarga por el momento, obviamente, sino si están bienvenidas. No tenemos gran consumo de energía, como si fueran buses, autos de gama media, o como Tesla, con los cargadores incorporados y cargándolo domésticamente, es suficiente como para empezar en la Argentina a meterse en la movilidad eléctrica. Esa es según nuestra experiencia y lo que nosotros vemos comerciando, viendo lo que necesita la gente. Aparte de los valores, ¿no es cierto? La Argentina, creo que hoy, pensemos que un Nissan que sí está acá, o una Kangoo, estamos hablando de $72.000, $45.000, es decir, una empresa donde van con esos precios, hay que ser realista, por más ecológico que sea, no le cierra, mientras puede usar los otros vehículos. Pero sí la micromovilidad, por eso en las ciudades, el último cuarto de milla se van a empezar a utilizar motos eléctricas con furgones, los Zero Electric que vienen con furgón, o bicicletas. Creo que ahí está, según mi visión, creo que ese es el camino, y después de ahí viene todo el resto. Las rutas electrificadas, los trenes, los buses, creo que se empieza por ese lado. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la exposición. Julieta. Hola, ¿cómo están? Ahí comparto pantalla, a ver. ¿Ahí se ve? Sí, genial. Bueno, comentar brevemente el trabajo que estamos haciendo desde la Secretaría de Industria para avanzar en cuestiones específicas de la movilidad eléctrica, en el marco de un análisis que estamos haciendo sobre la movilidad sustentable. Definimos como que el principal y el primer impulso que queremos dar es a la movilidad eléctrica. Y entonces comentarles un poco por qué estamos pensando desde el Ministerio en este tipo de movilidad y darles un poco de marco a comentarles el proyecto de ley que estamos preparando.
donde hay muchas de estas cuestiones que ya mencionaron antes, sobre otras experiencias en otros países, que fuimos recopilando con el trabajo de toda la Secretaría y también de los asesores del ministro, en este proyecto de ley que tiene la idea de alguna manera, potenciar a Argentina y desarrollar, digamos, ser un foco de atracción de inversiones en este sector. Bueno, pasamos rápidamente. Por un lado, comentarles ya desde el nivel de Estado Nacional, tenemos un compromiso hacia una agenda industrial sustentable, en función de acuerdos que ha suscrito Argentina, el Acuerdo de París en el año 2015, que involucra la necesidad del país de reducir sus emisiones ambientales, y entendiendo que el transporte es un gran demandante de energía y un gran productor de emisiones ambientales, es que estamos también impulsando este desarrollo hacia un tipo de movilidad no contaminante. Bueno, y en función a la relevancia de por qué la movilidad eléctrica, entendemos que al contar con un gran sector por una gran industria automotriz, con tener terminales, con tener un fuerte desarrollo autopartista, podemos avanzar en ir sustituyendo algunas piezas e ir incorporando mayor integración nacional en esta nuevo tipo de movilidad, entendiendo que hay un proceso mucho más simplificado en lo que es toda la movilidad eléctrica, al ser mucho más simple los motores eléctricos a los motores de combustión, que también esto puede llegar a ser una fuerte tracción del desarrollo de la cadena del litio. Entendemos que hay unas cuestiones de escala que hacen que no sea tan fácil poder traccionar a generar el desarrollo de las baterías en sí, pero empezar a generar un gran foco de demanda que puede llegar a tener después un impulso más regional, que pueda llegar a traer esta cadena de litio, que genera grandes oportunidades para el desarrollo tecnológico en hardware y software en estas nuevas tecnologías, y que obviamente va a estar asociada a la creación de puestos de trabajo con alta calificación. Bueno, acá brevemente es comentarles, ya lo comentaron antes, pero bueno, la idea que estamos tomando surgió también del trabajo que hizo la gente de Cambio Estructural, donde se identificaron muchas de las políticas que ya se estuvieron haciendo en otros países, donde el principal foco está asociado a generar subsidios a la demanda, también potenciar la innovación y desarrollo y subsidios a la oferta, y donde también las compras públicas han generado un importante foco de atracción a la inversión en estos sectores, y tomando muchas de las medidas que ya están tomando algunos de estos países es que se está pensando para Argentina un proyecto basado en la electromovilidad. Bueno, comentarles un poco sobre el sector automotriz y por qué también estamos pensando en el desarrollo, por qué impulsar la electromovilidad en función a lo que hoy tenemos en Argentina. Es decir, tenemos un sector automotriz con grandes fortalezas y también debilidades que entendemos que se pueden llegar a poder, digamos, de alguna manera minimizar si podemos ir también desarrollando nuevas tecnologías asociadas a la movilidad. Tenemos una complementariedad productiva con Brasil, pero también tenemos una fuerte dependencia con Brasil, por lo cual poder desarrollar ser un hub de inversiones del sector de electromovilidad también puede llegar a tener una mayor apertura hacia nuevos mercados internacionales o a nivel regional. Tenemos a su vez una fuerte competitividad en lo que son vehículos medianos y pick-up con plataformas exclusivas regionales, y un fuerte impulso al desarrollo autopartista con una ley que promueve una integración nacional con un piso más o menos de un 30% de integración nacional, que queremos ir llevando a una mayor incorporación de piezas nacionales. Y en ese trabajo que estamos haciendo con el sector automotriz, estamos también pensando esta ley que permita de alguna manera hacer un salto no solo en la integración nacional, sino en poder desarrollar nuevas piezas nacionales. Bueno, el sector automotriz hoy por hoy es un sector fundamental de Argentina, emplea casi 60.000 personas, con salarios que son un 23% superior al promedio industrial,
por lo cual entendemos que tenemos que seguir apostando por este sector, y que hoy por hoy tenemos una balanza estructuralmente deficitaria, donde el principal componente deficitario de esta balanza está compuesto por autopartes, donde ahí la realidad de poder avanzar en una mayor integración de piezas locales es fundamental para ir reduciendo paulatinamente esta balanza. Creo que tuvo un problema de conexión Julieta. Vamos a esperar un minuto. Bueno, ahí me están comentando que hay problemas de internet en el ministerio, así que bueno, si quieren podemos abrir una serie de preguntas o comentarios hasta que pueda reconectarse Julieta. Gonzalo, ¿puedo hacer una pequeña observación como para completar el panorama que nosotros presentamos? Por supuesto, sí. Hay algunas cuestiones que quedan claramente para el debate, para la discusión, para elaboraciones posteriores, etcétera, y que nos parece que son cuestiones sensibles alrededor de la discusión esta sobre el impulso al paradigma eléctrico. Coincidimos con la apreciación desde nuestro trabajo, coincidimos con la apreciación de Alejandro de que hay oportunidades, o puede haber oportunidades relativamente rápidas en el segmento de micromovilidad, tanto en el papel que pueden jugar algunas compras públicas, como en algunas tendencias que se van dando hacia los transportes individuales de baja densidad, digamos. Ahora, algunas cuestiones más de política o de economía política que están alrededor de esta cuestión, ¿no? Hay un tema, claramente hay toda una discusión para darse en el tema baterías, digamos. Como yo decía al principio, por lo menos en un punto de partida uno puede pensar que Argentina tendría algunas ventajas comparativas, digamos, para lanzarse en esta cuestión. Una es, volvió Julieta, así que dejo mis comentarios para después, entonces. Les pido disculpas, pero la red de wifi del ministerio es muy mala, no sé qué pasa. No sé dónde quedé, vuelvo a compartir, la verdad no, estábamos hablando y me avisaron que no. Bueno, paso ya a las cuestiones específicas de la ley que estamos pensando y así ya cerramos. Bueno, estamos. Bueno, el proyecto que estamos trabajando con tanto la gente de Cambio Estructural, con toda la gente de la Secretaría de Industria, tiene componentes tanto de orientación de un fomento en la demanda de diferentes incentivos específicos para lo que es la demanda de toda la movilidad sustentable, incentivos para beneficios fiscales específicos para el que adquiera vehículos de movilidad sustentable, como toda una serie de subsidios para lo que es la fabricación nacional, entendiendo no solo al vehículo terminado, sino también todo el desarrollo de los equipos auxiliares y todas las autopartes destinadas específicamente a la electromovilidad. A la vez tiene esta idea de crear como un instituto donde se puede ir pensando diferentes políticas, investigación y desarrollo específica para poder ir fomentando el sector, y la articulación con energía y para poder ir viendo de cubrir la demanda específica eléctrica que van generando estos vehículos, sumado a otras cuestiones específicas relacionadas a capacitación y demás que están dentro de la ley, con la idea de generar, nuevamente, no sé si se escuchó, por eso lo vuelvo a decir, como un hub específico, un foco de demanda, de atracción de inversiones y de generar el ecosistema en sí hacia una serie de, no solo fabricantes, sino demanda, institutos y demás, que potencien el armado de una estructura de movilidad sustentable, especialmente en la eléctrica. Después, otra cosa que también estaba diciendo, no solo tiene que ver con la demanda privada, sino que también está el Estado como promotor de una reconversión de la flota de transporte público y también la flota de toda la Administración Pública Nacional, con un esquema escalonado también de recambio de buses
y autos utilizados por el Estado Nacional. Ya como para terminar, y resumiendo un poco lo que se escuchó y lo que no se escuchó, la idea es generar incentivos tanto para fabricantes como para los usuarios, no solo para la demanda privada, sino también todo lo que implica la demanda del sector público y el transporte público, que esto genere impulsos también a proyectos asociados a la movilidad eléctrica, no solo únicamente al vehículo en sí, sino todos los que está auxiliar y autoparte, software y demás asociado a los proyectos de electromovilidad, con una fuerte vinculación con todo lo que es la política de ciencia y tecnología con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y también, obviamente, necesaria la articulación con el sector energético para poder abastecer de la demanda que van generando este nuevo tipo de tecnología. Así que, perdón por el quilombo de la conexión, pero bueno, espero que más o menos algo se haya entendido. Gracias. Muchas gracias, Julieta. Fernando, estabas haciendo un comentario. No sé si querés. Sí. Son cuestiones complementarias a las que han sido puestas sobre la mesa. Decía que hay un tema, ¿no? Que es el tema de la eventual ventaja comparativa de Argentina por poseer reservas importantes de litio, ¿no? Y sin duda esta idea del desarrollo de la cadena de valor basada o que aprovecha esa reserva de litio es una cuestión de política significativa. Ahora, ahí hay algunas cuestiones a resolver, ¿no? La primera cuestión es que, según la regulación actual, no hay acceso garantizado a las reservas de litio con fines de industrialización, y ese es un problema, digamos. Esto no quiere decir que no pueda ser resuelto, quiero poner simplemente un punto que hay que discutir. En Argentina el litio no es un mineral estratégico, el 98% de las reservas de litio están concesionadas, eso no quiere decir que estén explotadas ni nada por el estilo, pero están concesionadas, por lo tanto hay una reserva de uso sobre esos salares, o sobre esas parcelas de salar, y ese es un punto importante, ¿no? Si uno combina que hoy por hoy el porcentaje del costo de una celda atribuible al litio no es más del 4%, bueno, ahí hay otra cuestión, hasta dónde efectivamente hay una ventaja costo, llamémosle así por ser propietario de reservas de litio. Puede haber otras consideraciones absolutamente necesarias. Y acá entra el otro factor que la Argentina podría tener, que es esta idea de que la Argentina tiene una investigación básica muy extendida en química, digamos, y en electroquímica, y la tecnología de baterías es una tecnología en desarrollo, y el sustrato químico, digamos así, la mezcla química de las baterías, es algo que no es una cuestión finalizada, no es una cuestión terminada, digamos, ¿no? Y por lo tanto eso también puede dar eventualmente ciertas ventajas de un first mover, de alguien que entra primero si da con alguna tecnología superadora desde ese punto de vista. Estoy simplemente planteando cuestiones para considerar. La otra cuestión es que en este caso puede haber un cierto trade-off entre la estrategia de corto y la estrategia de largo plazo, o las necesidades de corto y las necesidades de largo, como siempre suelen presentarse, más en una economía como la Argentina, que enfrenta ciertos problemas de restricciones de distinta naturaleza, ¿no? Es decir, hoy uno piensa, si yo miro el panorama, hoy tenemos un déficit de energía eléctrica, para decirlo de algún modo, en un horizonte previsible de relativamente corto plazo, y al mismo tiempo un exceso de la capacidad instalada y la posibilidad de procesar y obtener biocombustibles. Y ahí hay un tema también para ver sobre esta cuestión, ¿no? Es decir, cómo arbitrar entre esas dos posibilidades. Queda claro que a la larga, digamos, si los estándares ambientales se llevan al extremo que parecen estar siendo llevados, en el caso europeo, por ejemplo, no hay nada que sea capaz de competir contra la tecnología eléctrica en esos campos. Pero estamos hablando ahí de un escenario a décadas, ¿no? Por lo menos 2 o 3 décadas plazo. Y mientras tanto tenemos esta situación estructural que me parece que en algún punto también de un modo u otro tiene que ser considerada. La otra cuestión es, hoy por hoy todo eso está congelado, está en stand-by y demás, pero
Argentina es parte de un acuerdo que se llama Mercosur, y que tiene, ahí una regulación para el sector automotriz determinada, que no queda claro cuál va a ser su futuro, digamos. Hoy por hoy el escenario está muy, muy determinado por el componente de compensación, por el comercio administrado, pero hay que ver, hay un horizonte donde supuestamente esto se libera a partir de no demasiados años en adelante, pero también se viene postergando esa liberalización en los últimos 10 o 15 años, así que es un escenario en todo caso incierto, pero además ese acuerdo está metido en un acuerdo con la Unión Europea, que también tiene sus niveles de incertidumbre respecto a hasta dónde se va a cumplimentar, aprobar, etcétera. Las incertidumbres no son solo del lado Mercosur, son también del lado europeo, pero ahí otra vez hay un escenario que pone cierta incertidumbre para tomar decisiones de largo. Y el último punto que quiero plantear es la situación de nuestro complejo automotriz, digamos, ¿no? Es decir, hay que ver cómo es el juego de las terminales automotrices instaladas, ¿no? Cuando estamos hablando de la introducción del paradigma eléctrico, estamos hablando que una parte del mercado a un par de décadas vista va a ser de vehículos eléctricos, y la otra parte va a seguir siendo de vehículos de combustión. ¿Cuál va a ser la estrategia de las firmas que tienen instaladas en Argentina desde hace mucho tiempo facilidades industriales en la industria automotriz, pero basadas en el paradigma del motor de combustión interna, digamos, ¿no? Eso también hay que considerarlo, porque me da la impresión de que lo que puede ser evaluado como una ventaja, que es el hecho de tener una infraestructura industrial automotriz, no necesariamente opera en un cambio de paradigma, que es un cambio de paradigma no total, sino parcial, no necesariamente opera como un elemento facilitador. Es otra cuestión, insisto, son cuestiones de economía política para considerar. Yo sé que quienes estamos sin responsabilidad de gestión, ni responsabilidad de tomar decisiones sobre flujo de negocios y demás, y nos movemos más en el ámbito más académico, etcétera, tenemos como más libertad para pensar estas cosas, como más oportunidades, no para pensarlas, sino para plantearlas como complejidades. Pero me parece que son cuestiones que de un modo u otro también hay que considerar sobre la mesa, ¿no? Gracias, Gonzalo, era esto. Muchas gracias, Fernando. Bueno, acercándonos a las 5:30, digamos, la idea era habilitar a preguntas. Yo creo que va a haber lugar para 2 preguntas. Vi ahí en el chat que escribieron Pablo y Bruno. No sé si alguno de ellos quieren habilitar el micrófono y hacer la pregunta. Muy buenas tardes, soy Pablo. Hola. Ok. Quería aprovechar para preguntar respecto del proyecto de ley de movilidad sustentable al cual hizo referencia Julieta, porque ya hace bastante tiempo que viene un poco en discusión dicho proyecto, pero no termina parecería que no termina de avanzar. Por eso quería preguntar qué plazos se manejan para la discusión y finalmente la publicación del mismo. Muchas gracias. Sí, no, el proyecto ya está casi cerrado, ya conversado con otros ministerios. Está el proyecto de ley, estamos viendo para llevarlo ya al Congreso, pero está casi cerrado, digamos, el proyecto. No sé si te respondí, Pablo. Sí, bueno, muchísimas gracias. Quizás sugiero que se ponga a disposición de diferentes organizaciones o cámaras para, bueno, interiorizarnos en el mismo y, bueno, poder participar eventualmente de ese debate. Sí, perfecto. Nada, después cuando ya haya una versión que podamos circular, empezaremos también las rondas con las cámaras para poder ir teniendo diferentes opiniones sobre el proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bruno. Hola, buenas tardes. Gracias, Gonzalo. Sí, mi pregunta era principalmente para Alejandro Bustamante, pero de todas formas, si alguno más lo quiere recoger, no hay problema. Hace poco escuché una charla de la sección de Medio Ambiente de la ONU, donde participó Volt Motors. De hecho, trabajaba en el caso de Volt Motors específicamente.
y se discutía un poco sobre la posibilidad de las firmas de ustedes, digamos, y de Bolt, de poder desarrollar estos negocios en Argentina, principalmente porque las multinacionales automotrices básicamente no están ofreciendo estos productos en el mercado latinoamericano, ¿no? Están más que nada focalizados, me parece, en Europa y en Asia. Yo ahora me encuentro en Italia actualmente y es impresionante la cantidad de publicidades y de cuestiones relacionadas a los autos eléctricos acá en Europa. O sea, no tiene nada que ver con lo que vemos en Argentina. Entonces un poco mi pregunta iba en ese sentido. ¿Qué pensabas vos si tuvieran que competir, en un caso hipotético, si tuvieran que competir con estos gigantes automotrices que son, como conocemos, son pocas empresas muy concentradas, digamos, y que históricamente han dominado el mercado, en qué condiciones se encontrarían para poder realizarlo? Y eso lo quiero relacionar, y lo hago muy cortito, en una pregunta más para Julieta, en el sentido de que la ley pensada principalmente como para atraer inversiones en este sentido, digamos, si eso, a lo que lo estaba relacionando es si eso no complicaría también a estas firmas argentinas en tener que competir con las grandes empresas automotrices. Por ejemplo, pensando en el caso tailandés, ¿no? Que efectivamente se convirtió en un hub exportador y concentrando una gran cantidad de empresas y logrando una cantidad de exportaciones y de saldo comercial positivo a partir de eso, pero con capacidades propias y con firmas propias casi escasas, ¿no? Básicamente a partir del capital japonés instalado en Tailandia. Digamos, en una posición personal, me parece que en términos de desarrollo propio, creo que las firmas nacionales son muy importantes, no por ser anti-empresa multinacional, pero por tener ciertos resguardos. Si quieren responder. Sí, por tener ciertos resguardos en ese sentido. Perdón, ya lo corté. No, la idea de la ley es potenciar las capacidades locales también. En ese sentido, no es que únicamente atraer inversiones de afuera, por lo cual aquellos que están participando ya en el mercado tranquilamente van a poder quizás, digamos, subirse a esta nueva ley o de alguna manera poder ir viendo hacia dónde ir desarrollando nuevas autopartes o nuevas piezas o lo que sea necesario para poder suplir una nueva demanda que entendemos que va a ir en crecimiento. Y perdón, para agregar también, en base a la consulta, hay un tema con si un player de micromovilidad puede competir con un fabricante de vehículos M1, Scala, etcétera. Yo creo que ahí son segmentos distintos de mercado. Inclusive lo estamos viendo con lo que está pasando en el mundo de las motos también, donde hay todavía players tradicionales de combustión interna que no entraron, y ese nicho y esos first movers están ganando un market share muy rápido, como hablaba con estos casos de éxito, sobre todo con motos con baterías intercambiables, muy adaptadas para el motosharing. Creo que el mercado de los cuadriciclos L6, L7 también tiene un potencial, que son todavía nichos, y son nichos que van a ir creciendo y evolucionando, que hoy el volumen es cero y está ahí disponible para un first mover que pueda empezar a aprovechar. Creo que en ese sentido las ventas de cero y las empresas más pequeñas tienen una agilidad que muchas veces las empresas grandes no tienen para aprovechar esos segmentos. Bueno, creo que hay lugar para una pregunta muy breve. No sé si alguien más quiere preguntar algo brevemente. Bueno, ya acercándonos a la 1:30 de actividad, vamos cerrando. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Aprovecho de nuevo para recordarles que el jueves que viene, a las 17 horas, es la actividad sobre industria del cannabis, así que, de nuevo, están invitados. Es en el marco de este ciclo de charlas.
Bueno, también le agradezco al equipo de la UNSAM que coordinó y organizó también esta actividad. Y bueno, gracias a todos. Disculpen, ¿va a estar disponible la grabación de esta presentación? Sí, después se va a subir en las redes de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM. No es automático, creo que van a tardar un tiempito, pero lo van a subir, sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.